buenos días. En la línea, el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, Azucena, muy buenos días. Gracias. Oiga, pues es muy importante escuchar su punto de vista sobre el tema electoral. En realidad, en México estamos avanzando en el tema de la democracia, estamos avanzando en la calidad de propuestas, estamos avanzando en algo en este tema electoral, doctor. Bueno, hay avances y hay retrocesos y hay estancamientos. En una perspectiva de 30 años, claramente hoy tenemos más libertades, más pluralidad, mejores elecciones. Pero es necesario decir que en el caso de las elecciones, sobre todo de carácter local, hay muchos vicios, hay muchas prácticas ilegales, algunas de las cuales han aumentado y en la cual participan todos los partidos políticos. Por ejemplo, las prácticas de intentos de compra del voto, en donde quien gobierna una entidad, sea de la izquierda, la derecha o el centro, con frecuencia implementa estas estrategias, así como en ocasiones también se paga cobertura mediática, así como en ocasiones se desvían recursos públicos, así como en ocasiones se financian más allá de lo que la ley permite. Esto sí está ocurriendo en México, sí está ocurriendo y ha sido detectado en varios partidos, por supuesto. Esto no significa que las elecciones pierden valor, esto no significa que estamos de vuelta al autoritarismo, como ha dicho el presidente del PAN. No, por supuesto que no. Significa que nuestra democracia está impregnada de este tipo de vicios y que es necesario cortarlos, combatirlos, porque si no, sí se puede descarriar el proceso democrático. Ahora, justamente iba a preguntarle eso, doctor, porque veíamos a Gustavo Madero muchos días y se le notaba, pues, al menos parecía genuinamente preocupado por las prácticas del PRI en varios estados y municipios de la República, por la coacción del voto, por el uso de programas electorales. Se le veía preocupado por lo que él decía es el regreso del PRI de los años 70. ¿No estamos en esa posición, doctor? No, me parece una exageración que lo diga, y me parece también una omisión que no diga que algunos gobernadores de su partido probablemente hayan recurrido a eso. El PRI denunció en Puebla, donde gobierna el PAN, que prácticas semejantes podrían haber ocurrido. Y en el caso del PRD se denunció hace 2 años en Guerrero que pudo haber ocurrido eso, así como en el DF, cuando ha habido ocasiones, se ha acusado al PRD de esas prácticas. Justo el domingo en Veracruz, el candidato del PRD a la capital, al puerto de Veracruz, fue denunciado y apedreado por gente que decía que les había prometido 1,000 pesos y no les había pagado. Entonces, esto no es patrimonio de un partido, primero. Segundo, efectivamente, el PRI tiene más gobernadores, pues es más acusado. Sin duda que eso sí es así, pero tenemos que despartidizar la discusión, es decir, este es un problema de todos para poder resolverlo. ¿Y hay alguna solución, doctor? Porque hemos estado pues pariendo la democracia desde hace muchos años ya, con el tema de la transición con Vicente Fox, luego con el tema de Felipe Calderón, luego con la alternancia con Enrique Peña Nieto, pero no acabamos, parece, de aprender ni en el asunto humano, con esto que usted nos dice de la injerencia de los políticos en el tema electoral, pero ni tampoco con el tema técnico, porque para mí fue muy sorprendente y muy desalentador, al menos en lo personal, lo que pasó en Baja California con el programa de resultados electorales preliminares. Yo creo que en la parte técnica, aún con este error que hubo en el programa preliminar en Baja California, creo que lo que muestra esta elección y todas es que en lo técnico en general las cosas funcionan muy bien y en general la jornada transcurre pacíficamente y en general los votos se respetan. Estamos hablando de las condiciones previas a la jornada, de lo que ocurre durante las campañas, y estas prácticas no desacreditan el hecho de que a pesar de esas prácticas, lo que la gente vota es lo que decide, y la gente, a pesar de que hay estas prácticas de intento de movilización de votantes en ciertos segmentos de la población, no en todo, y a pesar de que en ocasiones se fondean de forma ilegal los partidos, en general gana quien la gente decide. Ahora, yo creo que la parte técnica está solucionada. ¿Qué hacer el otro? Es un tema muy amplio, pero yo creo que el tema fundamental es que las campañas son muy caras y corrompen al sistema. Cuando tú tienes que pagar mucho dinero por competir en una campaña y ganar, tienes que recurrir a fondos de todo tipo, y esto significa corrupción, porque cuando pides dinero a tu amigo empresario, a tu amigo gobernador, a tu amigo diputado, a quien sea, para poder ganar una campaña, tienes que hacer compromisos, tienes que hacer complicidades,
tienes que prometer pagos futuros y eso gesta corrupción. Esto es el tema de fondo de la democracia electoral. Por cierto, quiero decir que hay un estudio que acaba de publicarse en la materia que coordiné con el Centro Espinosa Iglesias, que puede ser descargado en la dirección www.integralia.com.mx, donde se habla ampliamente de este tema y del tema del clientelismo. Reitero, es un problema que está gestándose, no desacredita la democracia, pero sí es un problema que está siendo practicado por todos los partidos y como el PRI gobierna más entidades, evidentemente lo practica más. Doctor, los ciudadanos en general, los ciudadanos comunes y corrientes, los que trabajan todos los días, van a la escuela, van a la universidad, van a hacer su vida cotidiana, ¿en realidad están interesados en elegir a sus funcionarios? Lo veíamos porque hay un nivel de abstencionismo preocupante todavía, ¿no? Por lo que cuestan las elecciones, a uno le gustaría que la gente participara más, pero siguen participando como las mismas personas de siempre, ¿no? A las que les dan despensas o les dan dinero o están muy identificadas con un partido político, pero no estoy segura si participa el ciudadano pues común y corriente, el que verdaderamente pudiera cambiar los destinos de este país, doctor. En estas elecciones del domingo pasado participaron pocos mexicanos. Aproximadamente participó el 40-45%. ¿Es bajo? Sí es bajo. Siempre ha sido así en elecciones de esta naturaleza, sí. Incluso en Baja California, donde se eligió gobernador en una elección muy competida y que llamó la atención nacional, participó el 40% de la población solamente. Claro, en elecciones nacionales, presidenciales, la gente participa más. El año pasado salió a votar el 63% de la población. Entonces, sí participa poca gente, no invalida el proceso democrático, no. Quienes no votan o están cansados, están hartos o simplemente no ven razón de ello. No obstante ello, creo que es necesario que más gente vote, es necesario que los medios de comunicación exijan más cuentas en un país donde efectivamente en esas elecciones intermedias la gente sale poco a votar. Doctor Luis Carlos Ugalde, por último nos decía, es una exageración que Madero diga que estamos en un retroceso y el autoritarismo con el PRI, etcétera. Zambrano, por otra parte, mencionó algo el domingo que es muy preocupante, el tema del narcotráfico y su participación con dinero en las campañas electorales. Doctor, este estudio que usted nos menciona, ¿habla también de esta posibilidad? Mira, esto es algo que es muy difícil de probar. Por lógica, uno supondría que el narcotráfico debe estar participando no solamente en financiar campañas, sino en influir y en los gobiernos que son electos. Esto no es un problema que no sepamos, llevamos 8 años con este problema, y esto no es tampoco patrimonio de un partido. De hecho, las acusaciones mayores que se han hecho en Michoacán, que ha sido gobernado por el PRD. Pues reitero, sí hay un problema del narcotráfico, sí hay un problema que seguramente parte del dinero del narcotráfico se ha destinado a financiar algunas campañas, sobre todo de presidentes municipales en regiones donde este problema es mayor. Sí, sin duda, es un problema que se debe combatir y que es necesario tomar cartas en el asunto, por supuesto. Doctor Luis Carlos Ugalde, gracias como siempre, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Muy amable expresidente del Instituto Federal Electoral. Regresamos.